Bueno, ¿vamos con Job o cómo están? ¿O lo dejamos para mañana? More Darío, no, de una vez. ¿Cómo va? ¿Cómo va, hermano? ¿Todo No, bien? el- sí, excelente, gracias al Eterno. Bien, Pues hay mucho que aprender. bien. Miren, el libro de Job, yo les voy a decir esto, el libro de Job es un libro puramente alegórico, al 100%, ¿sí? Eh, Se cree, vieron que todo el mundo está de acuerdo que Moisés escribió el Pentateuco, ¿sí? Los 5 libros de la Torá. Bueno, se cree que Job es un libro que también escribió Moisés y que tenía que mostrar al pueblo de Israel que si estaba pasando alguna situación, ¿sí? Eh, por alguna cosa era, ¿sí? Algo estaba ahí que uno tenía que entenderlo. Entonces, en la tradición se le adjudica este libro a Moisés, ¿sí? No dice que el libro lo escribió Moisés en ningún lado, pero en la tradición se cree que fue así, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a leer? Si ustedes leen el evangelio, perdón, el libro de Job desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el 5, y luego siguen, a ver, desde el 13 en adelante. O sea, leo 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, así, leo así, a ver si tiene coherencia o no tiene coherencia. Vamos a hacer esa lectura primero. Vamos a leer Job del 1 al 5 y del 13 al 16. ¿Quién se anima a leerlo de esa forma? Del 1 al 5 y del 13 al 16. Sin cortar. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ustedes no sé si notaron, pero se salteó unos cuantos versículos Juanma y pareciera como que no, que la historia seguía lo más bien, o sea, tenía fluidez, tiene fluidez. Entonces, voy leyendo y acá el texto me dice, y acontecía que habiendo pasado un turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás
habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón, y de esta manera hacía todos los días. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Entonces se dan cuenta que tiene coherencia, tiene fluidez el texto, ¿no? Dos cosas le voy a decir acerca de esto. Hay dos irregularidades que tiene el libro de Job acá. Una es que si yo quito esa porción donde aparecen los hijos de Dios y Satanás, lo quito de la narración, el texto no pierde fluidez, ¿sí? Eso ya a mí me dice que ese episodio me está mostrando algo, me está contando algo, pero paralelamente, ¿sí? En forma paralela, ¿sí? Dos, es que esa historia paralela tiene introducción, nudo, pero no tiene desenlace. Todas las historias tienen introducción, nudo y desenlace. Esto van a ver que Satanás y Dios hablan una vez, Satanás y Dios hablan dos veces, ¿y después qué pasó? ¿Qué pasó después? Después no se sabe más nada. Queda inconcluso eso, ¿sí? ¿Por qué queda inconcluso? Porque la respuesta está en el texto. Entonces, no sé si ustedes notaron el problema en lo que se contó. Hasta ahora, olvídense de Satanás y de Dios, lo que se narró acá, lo que leyó Juanma. ¿Qué problema hay acá en esto que se está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué se habla de Job? Era un hombre justo, dice, ¿no? Era perfecto, recto, temeroso de Dios, ¿sí? Pero el versículo 5 dice, y acontecía que habiendo pasado los turnos de días del convite, Job enviaba y los santificaba a los hijos. Él santificaba a los hijos. ¿Quién? Job. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Eso está en la Torá en algún lado? ¿Eso está en la Torá? Si vos tenés 19 hijos, tenés que ofrecer 19 sacrificios. ¿Eso está en la Torá? Porque Job decía, quizás metieron la pata mis hijos, quizás pecaron, quizás se mandaron alguna macana y habrán blasfemado contra Dios, dice, en sus corazones. En sus corazones. Escuchen, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Hasta qué altura quería santificarlo? De esta forma hacía todos los días. ¿Sí? Esto es lo que yo les digo, que el cuadro está mostrando que lo que parece perfecto, intachable, en realidad estaba queriendo ser más bueno que Dios. Si Dios quiere castigar o desatar su ira en contra de los hijos por desobedientes, blasfemos, Job estaba tratando de hacer o sea, menguar la ira del Todopoderoso con sus ofrenditas. ¿Se entiende? No sé si alguno quería hacer algún comentario. Quería mencionar que cuando en muchas narrativas se da este escenario en donde aparece Satanás es porque hay algo que no va bien. Eso es algo que siempre hay que tomar en cuenta. Pasa en el caso, bueno, aquí lo tenemos de Job, pasa en el caso de Balaam, ahí en el libro de Números, pasa también con David en el censo, y bueno, siempre que se dé este caso, la cosa no va buena. Bien. Ah, bueno, bien. Todavía no habíamos tocado ese tema, pero está bien como introducción lo que dice Raimi. ¿Sí? Antes de que empecemos a hablar de Satanás y todo eso,
Sepan que si se menciona a Satanás es porque algo pasó acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que Job estaba queriendo, o sea, hacer una justicia mayor que la de Dios, ¿sí? Con sus ofrendas. Porque la Torá dice que cada uno pagará conforme a su ofrenda, cada uno traerá, cada uno hará esto, cada uno es el que hace. Y Job los estaba queriendo cubrir. Ahora, el asunto es que un ser humano no puede redimir a otro ser humano. Un ser humano no puede redimir a otro ser humano. Creo que el Salmo 98 era 94, ¿sí? No puede un ser humano redimir a su hermano, ni darle vida perdurable, ¿sí? Porque la vida es de demasiado alto precio y un hombre no puede redimir a otro hombre, ¿sí? Entonces acá hay un problemita con Job. Ahora sí, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yud Hei Vav Hei, de Yahweh, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás acá está representado como un hijo de Dios, no sé si se dieron cuenta, ¿sí? Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿sí? Entonces un día vinieron a presentarse adelante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales también está Satanás. Ustedes saben que la Biblia dice que el inicuo no puede estar delante del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque queda destruido simplemente por el resplandor de su gloria. ¿Ustedes saben que la Biblia dice eso? Que el inicuo va a ser destruido en el día de su venida por el resplandor de su venida, el resplandor de su gloria. Entonces, ¿puede un inicuo presentarse delante de Dios y estar ahí lo más bien y charlar? Y encima, si ustedes ven la narración, pareciera como que Dios lo tienta al diablo. ¿Viste? ¿Viste, mi siervo Job? ¿Viste? ¿Quién está tentando a quién? ¿Notaron eso ustedes? Ok. Este cuadro, como dice Raimi, siempre que ustedes vean un cuadro como de juicio, el juez, el acusador, ¿sí? Eh, Siempre es porque te está contando en forma alegórica que hay un problema y se tiene que resolver, ¿sí? Casi siempre es la Torá. Acá dice que los hijos de Dios se presentan ante Dios y los hijos de Dios son todos los que traen, los que se presentan ante Él, ¿sí? Y acá tampoco está hablando de ángeles. Hijos de Dios, los hijos de Dios continuamente se presentan delante de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte ante Dios como obrero sin mancha, que no tiene nada que reprochar, ¿sí? Entremos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos oportuno socorro. Entremos confiados, ¿sí? Entonces, son formas alegóricas de que una persona se presenta ante Dios, eh, pone sus cosas, sus asuntos delante del Todopoderoso, siempre. Y eso también lo vemos en el libro de Daniel, ¿sí? Entonces, los hijos de Dios se presentan de continuo, ¿sí? Ante Dios. En el libro de Daniel aparece en el hebreo una clave, porque en el español nosotros vemos, se me opuso el rey de Babilonia, o se me opuso el rey de Persia, creo que era, el príncipe de Persia, se me opuso. Y en el español no dice que se me opuso, de Persia. de Persia. No dice que se me opuso en el español. En el español dice se presentó delante de mí. ¿Quién? El rey de Persia, el príncipe de Persia. Se me presentó delante de mí. ¿Sí? Entonces,
eh, tenemos que ver de vuelta las traducciones y todo eso. Entonces, se presentan delante de Dios. Se presenta Satanás también. Satanás, dijimos, es el eh, adversario, ¿sí? El adversario. Acá hay un adversario que se presenta delante de Dios. En forma alegórica, el Todopoderoso le da autoridad al adversario para que tome cartas en el asunto. En el primer episodio aparece dos veces. En el primer episodio, el adversario es, dice, y dijo, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Temeroso de Dios, le dice Dios. Ay, no. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todos lo que él tiene? ¿No le da la protección? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por lo tanto, sus bienes han aumentado sobremanera. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema en contra de ti mismo, en contra de tu misma presencia. El Satanás le dice, extiende tu mano y haz esto, toca, a ver si no te va a blasfemar. Dios a Jehová, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, sí, de Yud Hei Vav Hei. Primer problema, acá está pasando esto, el cuadro se está considerando a Job. Job, Satanás dice, este te sirve porque vos le das todo, quítale todo a ver si te sirve, a ver si no blasfema. Bueno, un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellas, ¿sí? Y acometieron los sabeos. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son el enemigo? ¿Quién es el Satanás? Acontecieron que acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Los sabeos vinieron, ¿sí? Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. ¿Qué cayó? Para. ¿Quién era el que iba a ser? Perdón. ¿Quién era el que iba, que tenía el permiso para hacerle la vida imposible a Job? ¿Quién era? ¿El adversario. adversario? El adversario, Satanás. ¿Y Satanás puede mandar fuego de Dios? No, claro que no. ¿Ustedes están leyendo ahí que dice que cayó fuego de Dios? ¿Sí? Fuego de Dios cayó que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. En el primer informe dice que eran, presten atención a esto, 7 ovejas, 3 asnas. 7.000 ovejas, 3.000 asnas. Porque también dice que tenía 7 hijos varones, 3 hijas mujeres. 7 y 3. ¿Cuánto es el número alegórico?
10, ¿sí? 10. Bien. Las yuntas de bueyes eran 500 y el otro ganado, que no me acuerdo cuál era, también eran otros 500. 500 y 500 es 1000, ¿sí? 1000 en las escrituras es un número alegórico para indicar completo, estaba completo, Plenitud. pleno, plenitud, ¿sí? Tenía mucho, tenía todo, completo, no le faltaba nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ve en el libro de Job, ¿sí? 7-3, 7-3, se repite, ¿sí? Bueno, versículo 17, todavía estaba este hablando y vino otro y dijo, los caldeos, ¿quién es el Satanás acá? Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron en contra de los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento, ¿qué? Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿A qué le suena el gran viento que viene? El gran viento, un viento recio. ¿A qué le suena? No me digan que a mí solo me suena y a usted no le suena. ¿A qué le suena un A, viento? Elías, cuando Elías, More, arroba, A ver, arroba, al Ruach, al Ruach. A ver, otro. cuando Elías, Cuando Elías, claro, hay un Dios, episodio de un viento, una suave brisa, un viento recio, ok, sí, también, también, pero dice que ahí no estaba el Todopoderoso, ¿sí? Que ahí no estaba. cuando el Pentecostés, Cuando el Pentecostés, un viento recio llenó toda la casa, porque acá hablan de los 4 esquinas de la casa, toda la casa, llenó toda la casa, un viento recio, ¿sí? Este, ¿y el Espíritu Santo puede matar gente? Sí, Ay, sí. bien, bien, Carlos. ¿A quién? ¿A quién mató? A los que vendieron y no declararon el dinero de sus ¿Cómo, cómo, propiedades. cómo se llamaban? En hechos, Sí, en Hechos. no me Ananías. acuerdo. Ananías y Zafira. Ananías. Ananías. Oh, el Ruach puede matar gente. Mm. Oh, bien. Escuchen, ya vimos 2 veces. Anteriormente vimos que había caído fuego de Dios, que no es otra alegoría que el Espíritu Santo. Fuego, porque dice en Hechos 2 que sopló el viento recio y se hicieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego, ¿sí? Y en alegoría también dice Juan el Bautista, yo los bautizo a ustedes con agua, pero cuando venga el que tiene que venir, ese los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿El fuego qué hace? Al oro lo purifica y a la hojarasca la consume. Dice que en Babilonia, los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego salieron rejuvenecidos, ¿sí? El fuego es una alegoría, ¿sí? A la prueba, pasaron la prueba y salieron rejuvenecidos. Y a los otros que los agarró el fuego del mismo horno, los consumió. No quedó nada. En el Mishkan hacía lo mismo, ¿verdad? Cuando los hijos de Aarón o cuando dice que, ¿verdad? Entraban, nadie más podía entrar porque, o sea, o el Cohen Gadol dice que nada más entraba, el que entraba moría, algo así dice. Sí, está bien, está bien, está bien.
perfecto. Dicen que estaban ofreciendo un incienso extraño, ¿no? Un sacrificio extraño y Ujú, viene un fuego y los consumió también. Sí, ujú. sí, también, también. Bien. El versículo 2, capítulo 2, perdón. Aconteció que otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahweh, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yahweh. Miren, ¿ustedes saben que se puede orar en contra también? ¿Vieron al rey David diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, eh, se permitirá la injusticia, o sea, de los jueces injustos, corruptos, algo así habla el rey, ¿sí? Entonces, se puede orar en contra de puestos de eminencia, ¿sí? Que no permitan. Ustedes cuando oren, y si se ponen a orar, como el apóstol Pablo enseña en Timoteo 2, a orar por las autoridades, por todos los que están en puestos de eminencia, ¿sí? O sea, es a los pastores, pero no solamente a los pastores, sino también a los políticos, a los que gobiernan, para que el Todopoderoso no les permita edificar ningún sistema corrupto, ¿sí? Para que no les permita eh, ejercer tiranía sobre el pueblo, ¿sí? O sea, de esa forma, no los permitas, no dejes que haya escasez en este hogar, que administren bien, que sean buenos gobernantes, ¿sí? Que sean temerosos de ti. Esa es la oración que se hace por los gobernantes. Hay que orar por los gobernantes, aunque no sean del partido político de uno, ¿sí? No, pero yo soy de la contra. Miren, en una oportunidad hablé esto con una persona que hay que orar por el presidente y digo, no, pero no jamás voy a orar por ese. ¿Por qué? Pero ese es el consejo apostólico que está acá. No, porque es del otro partido. Este era del otro partido. Ay, no. Bueno, eso también hay, ¿no? Hay de todo. Ay, bueno, sigamos. Entonces dice que vino Satanás también. Y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Otra vez lo mismo, ¿no? Respondió Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Cómo? Él tenía que haber dicho, vine de hacer lo que te dije que iba a hacer porque lo iba a reventar a Job ahí todo, todo lo que tenía. Habíamos quedado en eso, ¿no te acordás? No. O sea, se presenta otra vez el mismo cuadro. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Y andar por ella. Yahweh dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Che, pero esto no lo dijo anteriormente. ¿No lo dijo anteriormente o yo estoy leyendo dos veces lo mismo? ¿Qué pasó acá? Se lo dijo. Que no hay varón perfecto como él, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo, ¿está diciendo? Ay, ¿qué pasó? Existía la fotocopiadora en esa época, escuchen, que todavía retiene su integridad. Ah, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa. ¿Quién fue el que hizo todo? Yahweh. Dios. Claro. Mm. ¿Sabían eso, mis hermanos? ¿Sabían eso? Era Yahweh el que hizo todo. Lo hemos leído, pero no lo habíamos asimilado así. Lo llevábamos por el lado de Satanás. Respondió Satanás, dijo a Yahweh, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ah, perdón, ¿iba a decir algo, Raimi? Sí, Ah, precisamente en sí. esa parte que acabas de leer ahí, es de hecho una contradicción bíblica, porque el Yahweh no puede ser tentado por el mal, pero tampoco tienta a nadie. O sea, ¿cómo es eso de que a Satán lo incitó?
¿Cómo es eso de que lo seduce para hacer tal cosa? Si él es Dios en el cielo, es Dios en la tierra, todo está bajo sus pies. O sea, también ese tipo de contradicciones, como lo mencionabas al inicio, es lo que denota directamente que dentro de esta narración es más bien una figura alegórica que tiene que ser interpretada, ya que si se toma de forma literal, hay contradicción por todas partes. Y es lo que podemos observar ahí. Amén. Muy bien. Nosotros habíamos leído que anteriormente dijo Yahweh a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces, ¿qué dice ahí? Él está en tu mano. Pero después leímos todo, que el que hizo todo fue Yahweh. ¿Sí? ¿Por qué aparece esto? Porque lo que nosotros estamos leyendo de Satanás hablando con Dios, en realidad es alegórico. Ustedes ven que el que está haciendo todo es Dios mismo. Si ustedes ven que en otro lado Job mismo dice, ¿recibiré solamente lo bueno de Dios y no lo malo? ¿Recibiré solo el bien y no el mal? ¿De quién? De Dios, ¿sí? Hay que identificar quién es el opositor. Miren, mis hermanos, cuando el ser humano se constituye enemigo de Dios, Dios es tu enemigo, ¿sí? En español se dice enemigo. En hebreo se dice Satán. No es el nombre de nadie. El Satán es el enemigo, lo que hay en contra. Cuando el Todopoderoso da la Torá, dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida, ¿sí? Para que te vaya bien y seas multiplicado y crezcas. Entonces eso está establecido ahí. ¿Qué es lo que viene de parte de Dios? El bien y el mal, la vida y la muerte, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Que no se En genere el, conflicto con esto. en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 versículo 37 y 38 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Amén. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Sí, Les compartí ahí números 22 que dice, y la ira de Yahweh se encendió porque él iba, eso es en el caso de Balaam, y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario, ahí dice Satanás literal o Satán suyo, iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. sí. Ahora, esto que estamos leyendo ahora, lo voy a volver a leer, pero ustedes imagínense un cuadro alegórico. ¿Sí? Acá está pasando algo, está habiendo un juicio, está pasando algo. Dice, porque se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, se presentaron, y también vino Satanás, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Satanás, Yahweh dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Y Yahweh dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Lo mismo que dijo anteriormente. Anteriormente también le dijo, estaba en tu mano. ¿Sí? Mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. More. Sí, También, pues todo aquel que se opone a las cosas de Dios se le llama adversario o Satanás, porque el Mateo 16:23 le dice Yeshua a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. amén. Entonces, Sí, son aquellos que nos oponemos o se oponen a las cosas de Dios. sí, al plan divino, sí se oponen, muy bien. Sí, tal cual. El asunto es que acá en adelante le pasa a Job una sarna, ¿sí? En la piel, una sarna fuerte, ¿sí? En algunos lugares aparece como lepra. Y dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de las cenizas, ¿sí? En medio de cenizas. Ustedes vieron que en la Torá la sarna, mejor dicho, la lepra se cura con cenizas. ¿Habían visto eso? Yo no. Existe la vaca roja. La vaca roja se ofrecía en sacrificio como jucat, un decreto. Se sacrificaba la vaca, se la incendiaba fuera del campamento y sus cenizas eran blancas, blancas. O sea, la vaca pasaba de rojo al blanco, ¿sí? Alegoría, ¿el rojo qué es en la Biblia? El rojo es una referencia o una alegoría al pecado, ¿sí? Si mis pecados fueran rojo como la grana, tú lo volverás blanco como la lana, ¿sí? Entonces pasa de rojo a blanco, de pecado a santidad. El blanco representa santidad. Por eso la novia está vestida de lino blanco, limpio, puro, resplandeciente. Y la prostituta está vestida de rojo. ¿La vieron eso? O sea, lo opuesto, rojo y blanco. Saben que en Apocalipsis está hablando de la misma persona ahí. Entonces, eh, el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Agarraba la ceniza de la vaca roja y le ponía al que tenía lepra en la carne. La lepra representa el pecado, porque la lepra es la enfermedad en la carne, ¿sí? En la carne. Entonces, cuando ustedes vean en la Biblia que se habla de lepra, sepan que no está hablando de lepra, está hablando de pecado. Por eso los 10 leprosos es una alegoría a las naciones, a la casa de Israel, las 10 tribus que fueron dispersas, sí, y fueron sanados, pero solo uno vuelve a agradecer, ¿no es cierto? Solo uno agradece, solo uno fueron limpiados de la lepra, se les perdona el pecado, se les limpia los pecados, pero uno solo agradece. Eh, la persona que tenía lepra y se le ponía la ceniza, se lo iba a estar examinando por 3 días. En 3 días el sumo sacerdote lo examinaba y si ya estaba listo, limpio, al tercer día podía entrar al santuario, podía entrar a ofrecer sacrificio o llevar su ofrenda, ¿sí? Al tercer día, quitada la lepra, al tercer día podía entrar. Entonces Job estaba sentado sobre ceniza, dice.
O sea, ¿están viendo esta conexión, mis hermanos? La ceniza, la sarna o la lepra, la enfermedad en la carne, ¿sí? Es alegoría del pecado. Uno dice, ¿pero qué hizo Job? Porque hasta ahora, si uno no analiza profundamente, pareciera como que Job no hizo nada o no hizo nada malo, aparentemente, ¿no? Bueno, entonces dice que, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, dice Reina Valera. El texto en hebreo dice, bendice a Dios y muere, ¿sí? Y él le dijo, ¿cómo hacerle hablar cualquiera de las mujeres fatuosas has hablado tú? ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, que él sabe que todo lo que reciba es de parte de Dios. En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. Tomen nota. Acá hasta el 10 no pecó con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamanita, luego que oyeron todo esto, todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno en su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzaron sus ojos desde el cielo y no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó sus mantos y de los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas, ¿sí? Hacia el cielo. Así sentados con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job estaba sufriendo, calladito la boca, y ellos calladitos con él. ¿Sí? Amén, David. Después de estos 7 días, Job abrió su boca. Ay, no, Job, te hubiese quedado callado. Ahí es donde yo digo, ay, Job, te hubiese quedado callado. Y Job maldijo su día. Job maldijo el día que nació. Y ustedes empiezan a leer esa maldición que se mandó. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombras de muerte, reposen sobre él lo nublado, que lo haga horrible como el día eh, caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contado entre los días del año. Para que para otro está re bien, festeja ese día, pero este quería que desaparezca, ¿sí? Ni venga en el número de los meses, o que fuera aquella noche solitaria. Y ahí se empieza a mandar todas las maldiciones. Miren, no vamos a leer todo el libro de Job, pero Job empezó a maldecir el día, ¿sí? Empezó a... ¿Por qué nací? ¿Por qué nací? Empezó, ¿no? Eh, entonces, cuando empieza a hablar todas estas pavadas, Job, ¿sí? El primero de los amigos lo reprende. Y en el capítulo 4 nosotros vemos que entonces respondió Elifaz eh, temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿qué podrá tener las palabras? ¿Quién podrá tener las palabras para decirte? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías a los débiles, al que tropezaba, enderezaba sus palabras. Fíjese cómo era Job, un hombre ejemplar. Esforzaba las rodillas que decaían, mas ahora
que el mal te ha venido sobre ti, te, te desalientas. Y cuando has llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? O sea, la pregunta es, ¿dónde está tu temor a Dios con estas cosas que está diciendo? ¿Sí? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si sos íntegro, ¿cuál es el problema? Recapacita ahora. Esta frase está buena. Recapacita. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y dónde ha sido destruido los rectos? O sea, está interesante esto porque le dice, si vos sos inocente, quédate tranquilo. Entonces acá está toda la intervención de ese hombre, Elifaz. Lo podemos leer 2 capítulos. Está interesante por todas las cosas que va diciendo. Le va tratando de lo quiere hacer entrar en razón a Job, ¿sí? Pero Job, ¿qué hace? Le reprocha la actitud al amigo. En el versículo capítulo 6 respondió entonces Job y dijo, oh, que pensasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque, dice, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están contra mí. Entonces acá Job se está justificando de que si él dijo algo y él maldijo el día fue porque está pasando demasiado tormento, así que no lo molesten, ¿sí? Y en el capítulo 7 Job empieza a argumentar contra el Todopoderoso y dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por las sombras y como el jornalero espera el reposo del trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Pasa la noche es larga y estoy lleno de iniquidades hasta el alba. Perdón, de inquietudes. No, estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acá está quejándose Job. Luego está el otro amigo en el capítulo 8. Empieza a hablar de la justicia, de que el Todopoderoso es justo a pesar de todo. ¿Sí? En el versículo capítulo 10, Job lamenta su condición. Aparece el otro amigo que es el Sofar y acusa de maldad a Job. ¿Sí? Es que algo habrá hecho este Job y no se está dando cuenta, y el otro dice que no, que es íntegro, él no hizo nada, ¿sí? El versículo capítulo 13, Job defiende su integridad, ¿sí? Y esto está interesante porque Job se defiende y otra vez él dice que cuando él se defiende, lo está inconscientemente, indirectamente, lo está acusando al Dios, al Todopoderoso de injusto. Si yo soy justo y el otro me castiga, entonces él es el injusto. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Bueno, Elifaz lo reprende a Job y así van a ver. Y luego aparece un personaje que es Eliud. Eliud está en el capítulo 32. Y en el capítulo 32, 2 dice, entonces Eliud, hijo de Beraquiel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira
por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. O sea, él trataba de justificarse a sí mismo más que a Dios. ¿Sí? En el versículo 13, para que no digas nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Sigue Eliud, capítulo 33, versículo 8. De cierto tú dijiste a oídos míos, porque yo te escuché, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Eso dijo Job. 33:12. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Esto es lo mismo que dice Isaías. El ser humano, la justicia del ser humano es trapo de inmundicia para el Todopoderoso. ¿Sí? Los caminos del ser humano son trapo de inmundicia ante el Todopoderoso. 33:31 dice, escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razón, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Presta atención. Versículo 34:5. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos está Dios, lejos esté Dios de la impiedad y el omnipotente de la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y retribuirá conforme a su camino. Eliud le está diciendo, si vos estás así, alguna te mandaste y no te estás dando cuenta. ¿Sí? Versículo 31, capítulo 34, versículo 31. De seguro conviene que diga a Dios, he llevado ya contigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. O sea, humillate delante del Todopoderoso, le está diciendo. No digas yo soy perfecto, ¿por qué me castigás? Decía, a ver qué fue lo que hice, mostrame. ¿Sí? Versículo 34. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a la de los hombres inicuos. O sea, Job está hablando como si fuese un inicuo. ¿Sí? La respuesta que estaba dando él, versículo 37, porque a su pecado añadió rebeldía. Si tiene pecado, a eso le añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. O sea, está hablando en contra del Todopoderoso. 35:2. ¿Piensas que es cosa recta lo que has hecho? ¿Más justo soy yo que Dios? O sea, eso es lo que está diciendo indirectamente Job. Yo soy justo y Job y Dios está siendo injusto porque me está castigando. ¿Sí? Versículo 35:12. Allí claman y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el omnipotente. Versículo 16. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Entonces, este Eliú que apareció ahí, le empezó a cantar las 40 a Job y le empezó a mostrar que él se estaba creyendo que era más justo que Dios. Él se estaba diciendo, yo no me merezco, Dios está siendo injusto conmigo. ¿Sí? Después, si faltaba algo, el Todopoderoso entra en el acto y le empieza a decir, ¿dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra y todo eso? ¿Te pensás que podés hablar conmigo así de igual a igual? ¿Sí?
Capítulo 42. Responde Job a Jehová, a Yahweh, y le dijo: Yo conozco que todo lo puedes. Acá donde empieza el otro recapacita. Y que no hay pensamientos que se escondan a ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Acá empezó a hablar, a decir, a disculparse. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? Aconteció que después de que habló Yahweh estas palabras a Job, Yahweh dijo a Elisaf, temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto para vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto de él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, y Bildad suita, y Sofar naamanita, e hicieron como Yahweh les dijo, y Yahweh aceptó la oración de Job, y quitó Yahweh la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que se le había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y consolaron de todo aquel mal que Yahweh quién había traído sobre él. Yahweh. Amén. Yahweh había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Yahweh el postrer estado de Job más que el primero, ¿sí? El postrer estado será mayor que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 7.000 camellos y 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 de asnas. Y hubo 7 hijos y 3 hijas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Otra vez 7 y 3. 7 y 3, ¿sí? Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda era Cesia, esto creo que es canela, y el de la tercera era Keren Upac, esta era cosmético, la otra Yemima no me acuerdo cómo era. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos, o sea, mujeres que reciben herencia, heredad, ¿sí? Después de esto vivió Job 140 años más de los que había vivido, y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Bueno, no sé si se entendió el libro de Job, pero me pude dar a entender lo que quise decir ahí. El libro de Job se menciona un Satanás ahí, pero cuando ustedes ven, bueno, anda Satanás, dale, yo te doy permiso. Y después el que está haciendo las cosas no es otro que el Todopoderoso, ¿sí? ¿Por qué se narra ese diálogo entre el diablo y Dios? Y uno tentando al otro pareciera. Eso es un lenguaje alegórico. No es literal. No había un diablo tentando a Dios,
sino que había algo en contra de Job que estaba mostrándole a Dios que Job tenía que ser eh, zarandeado como el trigo, ¿sí? ¿Como Pedro? Claro, Ok. claro. Ajá. Dice, Satanás ha pedido zarandearos como el trigo, dice. Y no es a Pedro, a todos. Zarandearos, que va a pedir zarandearlos a todos, como el trigo. Pero yo oro por ti. O sea, los va a zarandear a todos, pero yo oro por ti, Pedro, para que tu fe no decaiga. Y cuando esto suceda, apacienta mis ovejas. Ahí estaba por decir algo. Eh, la Torá, mis hermanos, la ley, es algo que al ser humano lo acusa de pecado, ¿sí? Entonces, en un juicio, ¿cuál es el acusador? En un juicio, si nosotros vamos todos a juicio ahora, ¿ustedes saben cuál va a ser el acusador? ¿Cuál es el que va a decir, este está quebrantando la voluntad del Todopoderoso, este no hizo esto, hizo esto otro? Es la Torá. La Torá es el parámetro de justicia. Y la Torá sale de Dios, sale de Elohim, ¿sí? La Torá, el bien y el mal, que es la Torá, sale de Elohim. Y el día de mañana, cuando seamos juzgados, vamos a ser juzgados y el acusador es la Torá. Si nosotros guardamos sus mandamientos, no hay acusador. Si ustedes guardan los mandamientos, no hay acusador, ¿sí? Por eso que el apóstol Pablo dice que el acusador no está. ¿Por qué? Porque estamos en Mashiach. Y para los que están en Cristo Jesús, dice, no hay condenación. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, ¿sí? Romanos tiene un cuadro legal también. El acusador, el que los acusaba, ya no está más. ¿Por qué? Porque ahora caminan conforme a la Torá, caminan conforme a los mandamientos. Si ustedes, si somos honestos, todos somos honestos, en el libro de Job, cuando se mencionó a Satanás y se menciona como que si fuese un personaje ahí, un tercero que aparece ahí, en lo real, en lo práctico o en la vida de Job, no dice en ningún lado que Satanás le quitó acá, Satanás le puso esto y Satanás le hizo lo otro. No, solamente vemos cuando te plantea el cuadro en lo espiritual, ¿sí? En la vida de Job no vemos ningún Satanás. Todo es Dios el que está haciendo las cosas. Bueno, eh, hasta aquí el libro de Job, hasta aquí más o menos lo que les quise mostrar. Hicimos una introducción media larga con Isaías y Ezequiel, pero bueno, a veces son necesarias ir derribando algunas ideas que uno tiene acerca del Hasatán, ¿sí? Porque ahí en el libro de Job dice Ha-Satán, que aparece un tal Satán, ¿sí? Entonces, ¿quién es ese? Porque está clarito, ahí está clarito. Bueno, el lenguaje del libro de Job es alegórico. Entonces, cuando es alegórico, no tiene la figura literal, porque solamente se ven esos episodios, no aparece, no entra en escena nunca con Job, el Satán ese no entra nunca, y no hay un desenlace en esa historia, ¿sí? ¿Por qué no hay un desenlace? Porque es el mismo Todopoderoso el que hace todo, ¿sí? Entonces, esos episodios de un cielo, los hijos de Dios y Satanás hablando con Dios, esos dos episodios que aparecen ahí son para mostrarte que cada vez que pasa algo en la tierra, el Todopoderoso entra en una especie de consejo, ¿sí? Y en ese consejo obra
los designios que no son como nuestros pensamientos. Porque Job no entendía por qué le pasaba lo que le pasaba, hasta que alguien lo hizo recapacitar. Cuando lo hace recapacitar, ahí Job se arrepiente. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a dar gracias. Vamos a terminar aquí. Vamos a dar gracias, ¿sí? Voy a orar, ¿sí? Bueno, Padre amado, bendito seas, Baruch atah Yahweh, bendito seas por este Shabbat. Gracias, Padre, por esta hora, por este momento, por este tiempo en que compartimos de tu palabra, lo que recibimos hoy, lo que hemos meditado en tu palabra, Padre, que se nos vaya haciendo más claro las cosas, que cada vez que nosotros nos acercamos a tus escrituras, que nos den tranquilidad, nos dé paz, y que se nos abra el entendimiento, Padre, para conocer la verdad. No queremos estar más sujetos a doctrinas de hombres, sino a lo que dice tu palabra, Padre. Por eso te honramos y te bendecimos y te damos gracias por esta noche, y bendecimos a cada hogar, a cada casa, cada familia de esta comunidad Casa de Israel. Bendita Quejilá, Padre, que tú nos cuidas, Padre, y estamos en tus manos, Padre. Protege nuestros sueños, protege nuestro descanso, cuida de nosotros, Padre, y en todo momento, Padre, susténtanos y que no nos falte tanto el alimento material como el alimento espiritual. Te bendecimos y te damos gracias, te honramos en el nombre, sobre todo nombre, de Yeshua Mashiach. Amén. Amén.